Hola, mi nombre es Andrés Fidel García González y en este video les explicaré sobre mi programa de donde se trabajará sobre arreglos tipo DOBU. El programa trata sobre generar en un arreglo tipo DOBU un número aleatorio con decimales, en donde una vez asignado y imprimido todo el arreglo original, eh, tendrás la opción de seleccionar un valor que contiene el arreglo, y ese valor seleccionado multiplicará a todo el arreglo y se imprimirá de nuevo el arreglo, pero modificado por la multiplicación. Primero comenzamos con srand, que esa función es necesaria para generar los números aleatorios. La siguiente variable fue el arreglo donde se generará los números aleatorios, llamada num. La siguiente fue test. Esa se estará generando decimales, y una vez generado un decimal, se les sumará con la variable num, que ese num será también número aleatorio. El siguiente valor son tipos enteros. N es para determinar la cantidad total de los arreglos del arreglo que se va a generar, y m, esa variable será una de las más importantes porque determinará que el usuario seleccione el valor que se quiera multiplicar con todo el arreglo original. Las siguientes variables es límite inferior, límite superior, L y LS. Esos son los que determinarán el límite inferior, donde se va a generar el número, y hasta dónde puede llegar a generarse los posibles números. La variable double mult es el que va a almacenar el decimal aleatorio generado, que se quiera multiplicar con todos los valores generados en num. La variable in y en el tipo entero i es el indicador de las posiciones que estará orientado al arreglo, y ese nos ayudará a almacenar cada uno de los valores. La variable tipo entero a nos indica el índice del arreglo para el arreglo des. Ese nos ayudará a identificar qué valores que se estará generando entre esos posibles rangos del 0.0 al 0.9. Muy bien, lo que primero se realizó fue ingresar la cantidad de números leyendo la variable n. Después se pregunta sobre ingresar el límite inferior, donde se estará leyendo límite superior, y después se imprimirá la matriz original, que se generará mediante los valores ya asignados. Se crea un ciclo while para controlar el arreglo a generar, y se pregunta que si i es menor a n, por ejemplo, ingresamos cantidad de número 5, entonces se preguntará i, que en este momento es 0, iniciará como índice 0, es menor a 5, es verdadero, entonces pasa al ciclo, y lo primero que hará dentro de este ciclo será almacenar en la variable a un valor aleatorio entre el 0 y 9, que son los donde se estarán determinando en el arreglo, ya que es el límite de las posiciones que se podrán aparecer: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una vez que se haya almacenado el número aleatorio tipo entero en A, comenzaremos a generar el número aleatorio, donde en esta se estará guardando la variable num y su posición. En este caso primero empezaría con el índice 0, pues almacenar en la primera posición, en donde se utiliza la siguiente fórmula, donde esta fórmula nos ayudará a almacenar un valor entre esos rangos asignados de límite inferior y superior, y una vez que se haya generado el valor, se le sumará otro valor, el del arreglo que había explicado anteriormente, llamada test, y ese valor se identificará mediante la variable que se generó anteriormente,
A, que estará generando un valor entre 0.0 o 0.9 y se estará sumando con el valor generado en esta fórmula. Bueno, una vez que se haya almacenado el número aleatorio, se preguntará que si num, el valor en ese momento es mayor al límite superior. Si rebasa el límite superior, se estará restando solo 1 al valor ese generado. Por ejemplo, si el límite superior era 5 y se generó un 5.5, entonces se le restará solo 1, se quedará 4.5. Entonces, después sale de la condición y imprime el valor con su posición, con la posición actual que está en ese momento. Y después de imprimir el valor, incrementará el I, que es el índice que estará posicionado el arreglo, y volverá a regresar el ciclo a preguntar hasta que en el ciclo while y rebase el límite de n. Después se reinicia la variable i. Es muy importante reiniciarla porque si no la reiniciamos, iniciaría un conflicto y no estaría contando correctamente el arreglo al momento de imprimirlo de nuevo o querer utilizarlo. Bueno, después de reiniciar, limpiar la variable i, se pregunta que ingrese el valor a multiplicar. Ingresamos un valor, el número del índice que queremos multiplicar, que se imprimió en el arreglo, mediante la variable m. Una vez identificado qué valor del arreglo queremos seleccionar para multiplicar a todos, ese valor se guarda en la variable mult. Después mostraremos el arreglo ya multiplicado, mostrando la misma condición con el ciclo while, preguntando que si i es menor a la cantidad total de números. Como reiniciamos la variable i para evitar conflictos, empezaría otra vez desde cero, checando cada una de las posiciones del arreglo. Entra la condición de while y se inicializa con las multiplicaciones, donde num i, que en ese momento es la posición 0, es igual a num en la posición 0, se estaría multiplicando ese número que está en la posición 0 por la variable que seleccionamos a multiplicar, que se guardó en mult, y después se imprimirá el valor, limitando los decimales, que solo se imprima un decimal después del punto, y indicando la variable que se va a imprimir, e incrementa la variable i, y regresa al ciclo a preguntar que si i aún es menor a n. Si i es menor a n, entonces otra vez vuelve a multiplicar el siguiente valor, que en ese momento, como incrementó a 1, ahora el índice sería 1, y el valor de la posición 1 es igual al valor en la posición 2, digo 1, por el valor que seleccionamos a multiplicar en el arreglo, y se repetirá el ciclo hasta pasar el límite de n, y con eso terminaría el programa, mostrando en la pantalla el arreglo original que se generó desde el inicio, y después el mismo arreglo pero alterado, ya que seleccionamos un valor que multiplicará cada uno de los valores. A continuación mostraré un ejemplo. Corremos el programa, indicamos la cantidad de números, por ejemplo 5, un límite, quiero valores que inicien de 2 y que terminen, y que el límite superior sea 10, y a continuación se genera un arreglo donde estos son los valores que se generaron, decimales, y después pregunta, ingresa el índice de un valor a multiplicar. El índice vendrá siendo estos numeritos que están aquí entre los corchetes. Por ejemplo, yo quiero que todos los valores del arreglo se multipliquen por el valor que está en el índice 1, y a continuación el valor que está en el índice 1 es 6.0, entonces el 6.0 estará multiplicando
8.3, también 6.0 el mismo, 6.1 y 2.69, y a continuación se muestra ya la regla modificada por esa multiplicación. Y esto sería todo por el programa. A continuación explicaré mediante el debug. Bien, iniciamos con el método, con el debug, donde estamos verificando las siguientes variables: n, m, límite inferior y límite superior, la variable mult y a, y los valores que estarán generando en ese momento. Iniciamos con la prueba de debug. Depurar. Bien, ingresamos la cantidad de números: 5, límite inferior 1, límite superior 9. Muy bien. En este momento entra el ciclo while, donde ya le determiné la cantidad de números, que en este momento es 5. En este momento m es 0, el límite inferior es 1, el límite superior es 9. Estos nunca cambiarán, ya que son los que yo les determiné que son los límites en donde se van a estar generando esos números. En este momento la variable mult, lo que se encuentra ahí es basura, ya que no se ha asignado nada en ese momento. La variable i, que es el índice de las reglas que se estarán generando, que los valores que estarán generando ahorita, empezará con 0, y la variable estará igual a 0, y el valor que está en este momento no se muestra, ya que no se ha generado ningún valor, igual con des. Muy bien, le damos siguiente, entra el ciclo, se guarda un número aleatorio en la variable a, un valor aleatorio entre 0 y 9. Siguiente, el valor aleatorio que se guardó en la variable a fue 0, la posición 0, entonces será el valor que está en la posición 0 es 0.0. Se va al siguiente, entra al siguiente ciclo, el siguiente paso, que es generar el número aleatorio en un índice i. Entra, el valor actual ahora es 1, entra a la condición y pregunta si numi, que en este momento es 1, es mayor al límite superior, que es 9. No es mayor, así que no entra el ciclo, no entra a la condición, y se imprime el valor y incrementa i. Y aquí se imprime el valor, el índice 0, el valor 1.0. El siguiente paso, otra vez pregunta que sea el ciclo. En este momento i es 1 y n es 5, entonces no rebasa el rango, no rebasa n. Entonces entra otra vez al ciclo, se guarda un valor aleatorio entre 0 y 9 a. Ahora se guarda el número 4, se guarda un número aleatorio en un i, se guardó el 3.39, que viene siendo 3.4. Pregunta de nuevo en la condición, no se cumple, entra, imprime, imprime el valor actual, que es 3.39, 3.4, y incrementa ahí. En este momento es 1, ahora incrementa 2. Y se imprime el siguiente valor, que es 3.4, y así continúa. Siguiente, se almacena, genera, pregunta la condición, que si rebasa el límite superior, no cumple con la condición, entonces se salta, imprime el valor, incrementa, el valor de i es 2, ahora incrementa 3, y así sigue continuamente verificando. Después se reinicia la variable i, en este momento ya es 0, y ahora pregunta por el arreglo, pregunta por el índice a multiplicar todo el arreglo. En este momento lo voy a leer. Quiero multiplicar, por ejemplo, el 3.4, que está en la posición índice 1, entonces le pongo 1. Lo siguiente, aquí como ven, seleccioné 1, ahora m es igual a 1. Entonces va al siguiente paso, donde num en la posición m, que le indiqué que era 1, que es el valor 3.4, se almacena en mult,
Entonces 3.4 se almacenará en mult y cambiará el valor. Como ven, 3.4. Bueno, es 3.39, pero haciendo 3.4. Y después entra al siguiente ciclo while, donde se estará imprimiendo ahora la matriz modificada, ya que el 3.4 estará multiplicando todos los valores que se encuentran en el arreglo num. Entra al ciclo while, pregunta que si i es menor a la cantidad total, que son 5 números en totales que se van a generar, y empieza como un 0. 0 es menor a 5, sí, entonces entra al ciclo. Entra, se multiplica el valor actual que viene siendo num y el valor de la posición 0, sigue siendo 1.0, se va a multiplicar por la variable mult, que viene siendo 3.4, 1.0 por 3.4, y su valor será 3.4, lo mismo, y se imprime. Aquí está, arreglo modificado, se imprime e incrementa la variable i, que será el que identificará el índice, y 1 ahora. Pregunto otra vez, i es menor a 5, sí, entra el ciclo. Entonces vuelve a multiplicar la variable mult 3.4 por ahora el número en la posición 1, que es 103.4, por el mismo, 3.4 por 3.4, se imprime y incrementa ahí. Ya, ahora muestra el valor multiplicado 3.4 por 3.4 es igual a 11.6, incrementa ahí. Regresa al ciclo, pregunta de nuevo, ahora ahí incrementó a 2. Pregunta, 2 es menor a n, que en este momento n5, se cumple la condición, es menor a n. Entonces otra vez vuelve a multiplicar por el siguiente valor, lo imprime, incrementa, se regresa, pregunta, y en este momento es 3, vuelve a entrar, multiplica de nuevo ese valor que está en la posición 3, lo imprime, incrementa de nuevo, regresa, pregunta, ahora está en la posición 4 y es igual a 4, 4 es menor a 5, que viene siendo n. Entonces vuelve a entrar otra vez, se multiplica otra vez, ese nuevo valor se multiplica por la variable mult, que es 3.4 que habíamos asignado, se imprime y incrementa de nuevo i, pero en este momento i incrementa a 5 y pregunta de nuevo del ciclo, i es menor a 9, 5, que si es menor a 5, es falso, entonces se sale del ciclo y con eso termina el programa y ya se generan todos los números ya modificados, con el valor 3.4 por 3.4 y el siguiente valor, el siguiente, y eso sería todo sobre el programa del arreglo. Muchas gracias por su atención.